Hola, ¿qué tal? En esta ocasión abordaremos el tema de las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Este tema fue asignado al equipo número 10, el cual lo conformamos mi compañera Mayra Rodríguez y yo, Lorena Monarres, que actualmente estamos cursando el tercer semestre de la Universidad Pedagógica de Durango, sede Santiago Popasquiaro. Este tema corresponde a la materia de diseño instruccional, la cual es impartida por la maestra Perla Azucena Méndez. Como ya lo mencioné, estaremos abordando algunas estrategias que nos ayudan a comprender mejor la información mediante la organización. Algunas de estas estrategias son el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo, la matriz de clasificación, la matriz de inducción, la técnica heurística V de Boyne y la correlación. A continuación, mi compañera Mayra nos hablará más sobre lo que es un cuadro sinóptico. Bien, después de haber revisado algunas estrategias para recabar conocimientos previos, ahora vamos a hablar del tipo de estrategias que promueven la comprensión mediante la organización efectiva de información, con la finalidad de tener un aprendizaje de manera más efectiva y que de esa manera podamos recordarlo cuando sea necesario y que se convierta en un conocimiento permanente. Sabemos que la organización de la información es una de las habilidades más importantes para aprender a aprender, en virtud de que se presenta de una manera más efectiva y dinámica la información y los contenidos, lo que hace más fácil y efectiva su comprensión. Para iniciar, les voy a hablar del cuadro sinóptico. Su nombre proviene de la palabra sinopsis, que alude al resumen de manera breve y general. El cuadro sinóptico es un organizador gráfico que nos permite organizar ideas o conceptos y nos permite organizar y clasificar la información. Sus principales características es que, como se muestra aquí a continuación, presenta la información de manera general, de general a particular, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, utilizando palabras claves y conectando la información por medio de llaves. Para realizarlo es muy importante realizar la lectura del tema del que vamos a tratar, identificar los conceptos generales o inclusivos, derivar los conceptos secundarios o subordinados, categorizar los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía y utilizar las llaves para señalar las relaciones. El cuadro sinóptico nos sirve porque es una de las herramientas más útiles para estudiar o analizar un tema, ya que se maneja la información y se dispone estableciendo nexos o relaciones entre los conceptos principales, lo que permite comprenderlas y memorizarlos de manera más simple y más rápida. Son útiles como herramientas de estudio o de enseñanza por su forma organizada y sintética de presentar los conceptos. Sirven de ayuda mental para memorizar. Por su formato, es posible escribir algunas letras de mayor tamaño, agregar colores, darles algún formato de manera especial para que se vea más atractiva su visualización y se destaquen de manera importante sus ideas principales. Existen 3 tipos de cuadros sinópticos: el de llaves, que es el más común, como el que les presentamos, el de organigrama, de arriba hacia abajo, muy similar, y el de red, que no lleva un orden establecido y que se puede utilizar para desarrollar algún tema como un tipo de lluvia de ideas o como para sacar ideas de un tema principal. El cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es una estrategia que nos permite identificar las semejanzas y las diferencias que existen entre uno o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que luego de hacer un cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó sobre el tema tratado. ¿Cómo se realiza un cuadro comparativo? Primero que nada, se identifican los elementos que deseamos comparar. Después, identificamos y escribimos las características de cada objeto o evento. Se enuncian las afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y las diferencias más relevantes de los elementos comparados. ¿Para qué se utilizan? El cuadro comparativo
Se utiliza para desarrollar las habilidades de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. Es decir, lo que se comprendió sobre el tema tratado. Facilita el procesamiento de datos, lo cual nos ayuda a acumular y tratar la información más relevante. Por último, nos ayuda a organizar el pensamiento, es decir, podemos manejar de una forma más ordenada la información para tener ideas más claras sobre esta. Gracias. Ahora vamos a hablar de la matriz de clasificación, la cual es una estrategia que nos permite hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de información específica. Su objetivo es formar conjuntos o clases. Para realizarlo, se determina de primera instancia el tema para comparar los valores reales con los valores de predicción. En este caso, las filas de la matriz representan los valores de predicción y para este modelo las columnas representan los valores reales. Para realizarlo, primero se identifican los valores que deseamos clasificar y se hace una lista de esos elementos. Se organizan los elementos y las categorías que vamos a clasificar. Se identifican las características que hacen diferente a una categoría de la otra para poder incluirlos y finalmente se realiza una conclusión de los resultados que se obtuvieron de la clasificación de los elementos. Este organizador se utiliza principalmente para determinar detalles que a simple vista no se pueden determinar, como en el caso presentado, y respecto de las estrategias de lectura nos permite saber en qué momento se realiza la acción, si antes, durante o después de la lectura. Entonces eso nos permite tener una pauta o saber más o menos qué tipo de actividad realizan los alumnos o realizan las personas a quienes se aplique. También sirve para agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés de trabajo que estemos desarrollando. Por ejemplo, para este caso, pues estamos hablando de otro tipo de áreas, que son las obligaciones ambientales en las áreas funcionales. Si se dan cuenta, para este ejemplo, los clientes son quienes realizan trabajos de finanzas y de marketing. Pero, por ejemplo, para el caso del gobierno, les corresponden a ellos todas las obligaciones. Por lo tanto, este tipo de herramientas es muy útil para el análisis de distintos datos cualitativos. Matriz de inducción. La matriz de inducción es una estrategia que nos sirve para extraer conclusiones a partir de fragmentos sobre determinado tema. Es decir, esto se refiere a que nos creamos opiniones propias a partir de poca información. ¿Cómo podemos realizar una matriz de inducción? Como primer paso debemos de identificar y comparar los elementos. Enseguida debemos tomar nota de ellos y escribirlos. Se analiza la información recolectada y se buscan patrones necesarios para su organización. Se extraen conclusiones a partir de estos mismos patrones, buscando más evidencias que confirmen o contradigan las conclusiones a las que se ha llegado. ¿Para qué se utiliza una matriz de inducción? La matriz de inducción nos permite extraer conclusiones, identificar elementos de comparación, identificar las semejanzas y las diferencias entre los conceptos o los hechos. Y también nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, es decir, nos permite analizar, sintetizar y emitir juicios o más bien dicho, conclusiones sobre los temas tratados. Bien, ahora vamos a hablar de la técnica heurística V de Gowin, la cual es una estrategia que nos permite adquirir conocimiento sobre el propio conocimiento, sobre cómo se construye y cómo se utiliza ese conocimiento. Es un instrumento que está diseñado para ayudar a los estudiantes y a los profesores a captar el significado del material que se está aprendiendo o que se está conociendo. Nos demuestra que los mapas conceptuales y los diagramas influyen de manera positiva en la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y el medio. Estos 4 elementos, junto con los sentimientos y la actuación, forman parte de cualquier experiencia educativa que sea significativa. Esta estrategia está integrada por los siguientes elementos.
A. En la parte central tenemos el título o tema del que estamos hablando. En el inciso B tenemos el punto de enfoque, que se refiere al fenómeno o hecho o acontecimiento de interés en el aprendizaje. En el inciso C tenemos el propósito, que se refiere al objetivo de la práctica, que contiene 3 momentos. Número 1, ¿qué voy a hacer? Número 2, ¿cómo lo voy a hacer? Y número 3, ¿para qué lo voy a hacer? En el inciso D tenemos las preguntas centrales, las cuales son preguntas exploratorias que concuerdan con el propósito y el punto de enfoque para delimitar el tema de investigación. En el inciso E tenemos la teoría, que es el marco que explica el porqué de este comportamiento del fenómeno de estudio y se refiere al propósito y al punto de enfoque. En el inciso F tenemos los conceptos, que se refieren a las palabras clave o ideas principales que no se comprenden, pero que son necesarias para la interpretación de la práctica. En el inciso G tenemos la hipótesis, que se refiere a la suposición que resulta de la observación de un hecho o de un fenómeno que vamos a estudiar. En el inciso H tenemos el material, que se refiere a la lista de utensilios requeridos para la práctica, especificando el tipo y la calidad de estos. En el inciso I tenemos el procedimiento, que se refiere a la secuencia y los pasos listados para la realización del experimento, siempre enfocando a la investigación que nos lleve a responder las preguntas realizadas anteriormente. En el inciso J tenemos el registro de los resultados, que pueden ser datos cuantitativos o cualitativos, que son resultados expresados empleando una estrategia como cuadro organizativo, cuadro comparativo, etc. Se realiza por escrito e incluye las observaciones más importantes que el alumno realizó durante el procedimiento, las fallas, los errores, las correcciones, etc. Además, pueden incluirse tablas, gráficas y otros recursos visuales que nos permitan tener una mayor comprensión del resultado. En el inciso K tenemos la transformación del conocimiento, que implica organizar lógicamente los requisitos a través de esquemas gráficos que permiten presentar la información para su mejor interpretación. En el inciso L tenemos la afirmación del conocimiento, que es el conjunto de las respuestas a las preguntas centrales apoyadas en los registros y las transformaciones del conocimiento. Esto es el resultado una vez realizada la investigación. Y en el inciso M tenemos las conclusiones, que se refieren al conjunto de resultados que se logran a partir de la relación entre propósito, hipótesis y transformación del conocimiento. Para realizar este tipo de estrategia, de manera principal, se presenta a los alumnos la situación o el fenómeno real que se pretende investigar. Como segundo punto, se presenta la técnica. Como vemos, es una forma de V para que los alumnos comiencen a organizar de inicio sus pensamientos y posteriormente sepan hacia dónde dirigir el estudio y cómo realizar las observaciones realizadas. En el punto número 3 se describe cada una de las secciones que forman esta técnica y finalmente se sigue la secuencia que acabamos de presentar. Se utiliza para el desarrollo de la metacognición, que se refiere a la capacidad para autorregular los procesos de aprendizaje asociados al conocimiento, control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en una persona que recibe, evalúa y produce información. Esto es el proceso de aprendizaje. La correlación. La correlación es un diagrama semejante a un modelo atómico en donde se relacionan entre sí los conceptos o los acontecimientos de un determinado tema. Las características de la correlación. Una de las principales características de este diagrama es la jerarquía de conceptos. Es decir, los subtemas se pueden encontrar en distintas categorías organizadas dependiendo de la importancia que se les da. En el círculo central se anotan el concepto o el tema principal. Se puede decir que este círculo es la base, ya que de aquí se desprenden los demás subtemas. Los círculos de la parte inferior es donde se anotan los conceptos subordinados del tema principal, es decir, son los temas
que tienen un poco menos importancia, pero igual siguen siendo relevantes. Y en los círculos de la parte superior se anotan los conceptos supraordenados. Es decir, se anotan aquí los subtemas más importantes, más destacados del tema. ¿Para qué se utiliza una correlación? La correlación nos permite identificar los distintos conceptos o ideas claves de un texto y así establecer la relación entre ellos. Nos permite interpretar y comprender mejor la lectura realizada, promover el pensamiento lógico, establecer relaciones de subordinación e interrelación. Nos ayuda a insertar nuevos conocimientos de la propia estructura del pensamiento. También podemos indagar conocimientos previos, así como nos ayuda en la organización del pensamiento y de esta manera nos lleva a tener un estudio más eficaz de los temas tratados.